Hola, mi nombre es Gabriela y el día de hoy les hablaré sobre la creatividad. Este tema lo dividiré en su base conceptual, el proceso creativo, el bloqueo creativo y la aplicación de la creatividad en las empresas. Tenemos que como dato, la palabra creatividad proviene etimológicamente del vocablo latino create, es decir, crear, hacer algo nuevo, y en el cristianismo se cita bíblicamente. En el Génesis 1, del 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, que nosotros somos parte de esa creación. Ahora nos encontramos en la base conceptual de la creatividad. Algunos autores la definen como la imaginación es más importante que el conocimiento. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si al principio la idea no parece absurda, entonces no tiene ninguna esperanza. Esto lo cita Albert Einstein. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Cita Erich Fromm. La creatividad es la capacidad y el poder de desarrollar nuevas ideas. Citas Cons y Grange. La creatividad es un proceso del pensamiento que nos ayuda a generar ideas. Cita Majaro. Y la creatividad es el arte de percibir los problemas y de proponer soluciones. Por lo que mi concepto de creatividad es que es un proceso mental que genera nuevas ideas o conceptos, con el propósito de resolver algún problema o generar un producto original. Entonces, ¿qué es el pensamiento creativo? Esta es la generación de nuevas ideas o la asociación de estas, que habitualmente producen soluciones originales. El proceso de creación surge siempre de una pregunta, de un conflicto vagamente sentido, de un problema no declarado que se anuncia. Si ves lo invisible, podrás hacer lo imposible. Por lo que la creatividad puede ser efecto de la inquietud. Se quiere realizar algo nuevo, se quiere cambiar, se buscan nuevos horizontes y en un momento surge una idea. Capacidad observadora. Las personas inquietas buscan una nueva idea en su entorno, esforzándose por ver donde los demás no ven. Por propia necesidad. Surge cuando el mercado actual no satisface las necesidades de la persona. En forma casual e imprevista. Emerge una idea cuando se está informado acerca de un sector o actividad en un viaje, conversación en familia, reunión entre amigos, etc. Experiencia laboral, experiencia empresarial propia. Esta idea surge al tener conocimiento de otra empresa o persona, cuando el desenvolvimiento es en ambientes empresariales o al conocer otros negocios. Aprovechamiento de revoluciones, cambios. Cuando en el mundo acontece el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación, nuevas características demográficas, cambio en hábitos de consumo, etc. Ahora veremos el proceso creativo de Graham Wallace. Como primer punto, él maneja lo que es la preparación. Se refiere a la manera en la cual se capta la realidad. Ser creativo es ver las cosas desde una óptica original y distinta a la común. Visualizar las soluciones de un problema que otras personas no quieren o no pueden ver. Número 2. Incubación. Percibir una idea y ponerla en marcha no ocurre inmediatamente. Las ideas pasan por un proceso de incubación. Debe darles tiempo. Durante este periodo de incubación se puede recabar la información, la cual almacena, recupera, analiza, combina, reordena y por último la utiliza para realizar algo distinto y ofrecer nuevas soluciones. Paso 3. Inspiración. Es el momento de la iluminación, cuando por fin surge la luz, la respuesta a un problema que ha estado meditando o se forma una clara imagen en su mente de lo que era una idea confusa. Y último paso, verificación. Es el esfuerzo adicional necesario para obtener provecho de la inspiración y convertirla en un producto o servicio útil, o en una forma diferente de realizar las actividades o funciones. Recuerde la frase referida al inventor Alva Edison, en el sentido que la innovación consiste en el 1% de inspiración y en el 99% de transpiración, es decir, arduo trabajo y no solo la genialidad de las ideas. Una vez que conocemos el proceso creativo, surge la pregunta, ¿qué limita la creatividad en el ser humano? Y una respuesta puede ser el bloqueo mental, que es cuando no sabes qué hacer, por dónde empezar, cómo resolver el problema que tienes en manos, quedarte sin ideas. Por lo que es importante comprender
¿Por qué surge el bloqueo creativo? Este se origina porque todos los seres humanos elaboramos bloqueos mentales en el proceso de maduración y socialización. Algunos de estos bloqueos tienen su origen en factores externos, tales como el entorno familiar, el sistema educativo, la burocracia organizativa. Otro bloqueo perceptivo es no saber cuál es el problema o qué está mal. El bloqueo emocional, que es el que limita nuestra libertad para investigar y manipular ideas, afectan a la comunicación de nuestras ideas a otras personas. Estos bloqueos también se denominan barreras psicológicas y son las más significativas y persisten entre los obstáculos a la innovación. El temor a la novedad, característica común a muchos individuos en los países desarrollados. Por ejemplo, a miedo a hacer el ridículo o equivocarse, la falta de confianza en uno mismo, un excesivo por la autoridad, poca motivación o ilusión. Todas son estas barreras que impiden la creatividad. A continuación daremos algunos tips para salir del bloqueo mental. Una de estas es salirnos de nuestra burbuja personal y hacer algo diferente. Leer un libro, a uno que normalmente no escogeríamos. Buscar una aventura, conocer nuevas personas, hacer una caminata, escuchar un tipo diferente de música, relajarnos, jugar, hacer una siesta. Principalmente estar tranquilos para que de nuevo surja la chispa creativa. Creatividad nacional. Si bien en México nos distinguimos por ser emprendedores, creativos e imaginativos, como ejemplo de esta creatividad tenemos los alebrijes. Pero el ingenio mexicano va más allá, porque también tenemos que parte de esa creatividad e innovación son los inventos y productos que ha creado el Politécnico Nacional, como la tinta indeleble, que se utiliza en las elecciones federales y estatales, y con su foco ecológico, que es un purificador de aire. Con solo encenderlo cumple esa función, pues su cubierta es de nanoestructura y modificada químicamente, y al encenderse degrada y elimina los contaminantes volátiles. De esta manera, además de iluminar, limpia el aire. Creatividad mundial. En el extranjero no son la excepción, al presentar espectáculos creativos y de alto nivel como el Cirque du Soleil, proveniente de Canadá, en donde participan experimentados cirqueros de todo el mundo. Ahora, una de las grandes creaciones innovadoras que nos presenta el mundo son las impresoras 3D, en las que se pueden imprimir desde prótesis para personas con discapacidad hasta casas habitacionales, claro, con bloques. La creatividad abarca todos los ámbitos. El arte es donde más resplandece, como las esculturas Lego del artista Nathan Sawaya. Creatividad en las empresas. Tomando un artículo de la revista Forbes titulado Creatividad, el único ingrediente en la innovación, a nivel empresas, muchas quieren fomentar la creatividad entre sus colaboradores, pero no todos saben cómo hacerlo. Las empresas que pretendan desarrollar el potencial creativo deben enfocarse en entrenar las habilidades que hacen a una persona creativa y no solo en el resultado, que es generar ideas. Pero hay un problema, en 7 de cada 10 empresas no existen los incentivos que fomenten la innovación. Las grandes empresas valoran y fomentan el pensamiento analítico y de certidumbre y dejan a un lado el pensamiento intuitivo y de experimentación. En un contexto corporativo, no se confía en la intuición de la gente, sino en la justificación analítica y lógica para tomar decisiones. Eso muchas veces sucede por temor, lo que representa uno de los más poderosos detractores de la creatividad, ya que las empresas nunca recompensan los errores. Pero si el statu quo, si algo sale mal, un líder podría culpar a los números y sacudirse de la responsabilidad que conlleva un fracaso. Pero si una decisión se toma intuitivamente y algo sale mal, la culpa caerá sobre la ineptitud de la gente que ayudó a tomar la decisión. Las empresas toleran los errores respaldados por la ciencia, pero no los errores respaldados por intuición. Este principio intimida el pensamiento creativo. Conclusión. Todos somos seres creativos, unos más que otros. Es importante tomar en cuenta que las ideas que nos surjan deben ser viables y cumplir con el objetivo que persigue, es decir, tener resultados satisfactorios. También es cierto que habrá momentos en que nos bloqueemos mentalmente y nos impida continuar. Sin embargo, eso es solo temporal, a todos nos pasa. Lo único que tenemos que hacer es relajarnos y hacer otra cosa para salir del bloqueo, no afanarnos. Para las empresas es más importante el statu quo, la innovación en base a resultados. Es por ello que sacrifica la creatividad por eficiencia. Sin embargo, eso no impide que puedas ser creativo en tu trabajo y que te sirva para hacer mejor tus actividades.